Iglesia Católica tenemos la bendición de tener numerosas devociones. Devociones a distintas advocaciones de la Santísima Virgen María, devociones a distintas advocaciones de San José, en San José Obrero, San José de la Montaña, San José Padre de Jesús, San José Cabeza de la Sagrada Familia, en fin, múltiples devociones. Y muchas devociones cristológicas, el Sagrado Corazón de Jesús, la Divina Misericordia, y una devoción que siempre ha existido, que es la devoción a la preciosa sangre de Jesús, la sangre que brotó del costado de Jesús cuando Jesús murió. Lamentablemente, algunas de estas devociones, como ha sucedido por ejemplo con el nombre de la Virgen en su advocación de Rosa Mística, el término rosa mística es un término antiquísimo aplicado a la Santísima Virgen María y están dentro de las letanías de larga tradición. Sin embargo, ha habido una supuesta aparición que ha generado una cierta desviación de esta devoción de la rosa mística, de la cual ya he hablado y no voy a hablar ahora, pero ahora voy a hablar de una cierta desviación de una devoción a la devoción a la preciosa sangre. La devoción a la preciosa sangre de Jesús es una devoción que es antigua y muy valiosa. Pero lamentablemente desde hace algunos años hay una devoción específica a la preciosa sangre promovida por un supuesto vidente nigeriano en África que se llama Bernabé Nwoye, Nwoye, Nwoye. Y Bernabé Nwoye tiene unas supuestas revelaciones que la Iglesia no ha determinado en su carácter sobrenatural. Por lo pronto, el obispo de este joven vidente, es un joven supuesto vidente de unas apariciones de la Virgen que le han revelado esta devoción. Le han puesto un director espiritual para que lo acompañe. La Iglesia ha actuado con mucha prudencia, no se ha pronunciado, y lo que sí les puedo decir que en algunas diócesis de Estados Unidos están prohibidos los grupos que siguen esta advocación específica promovida, esta devoción promovida por Bernabé Nwoye, que supuestamente es un Cristo con el rostro totalmente ensangrentado, una devoción que se difunde además de los libros llamados primero La devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, otro libro que se llama La brisa del segundo Pentecostés, y que estos libros específicamente proponen una supuesta devoción que viene acompañada de unas supuestas promesas. La Iglesia no se ha pronunciado sobre ellas y no las ha declarado verdaderas. Y recordemos cuál es la política sobre estas apariciones, hermanos. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? Una supuesta aparición debe ser considerada como no auténtica por los cristianos hasta que la Iglesia no la reconozca como auténtica. Eso es lo que nosotros los cristianos creemos. No es al revés. No la consideramos auténtica hasta que la Iglesia determine que no lo son. Existen numerosísimas apariciones sobre las cuales la Iglesia nunca se tuvo que pronunciar. ¿Por qué? Porque con el tiempo demostraron que eran simplemente falsas. O las autoridades eclesiásticas locales determinaron esto no es verdad, o simplemente las originales multitudes que se juntaron ante esta devoción se desbandaron por su propio camino, o en algunos casos la Iglesia, como se trata de la famosa Virgen del Pozo en Puerto Rico, simplemente se pronunciaron específicamente como los obispos de Puerto Rico en su conjunto como pastores de la Iglesia. Esto es lo mismo que sucede con la devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay mucha gente que se confunde porque dice: Alejandro, entonces ¿está mal tener una devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo? No, la devoción a la preciosa sangre del Señor Jesucristo está incluida en la fiesta del Corpus Christi. Es la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor Jesús.
nosotros reconocemos en la sangre del Señor Jesús la preciosa y divina sangre que fue derramada por nuestros pecados. Esta devoción es una vocación antiquísima y por eso es que, debido a la popularidad de esta vocación y de este supuesto vidente, Bernabé Nuoye, en México, por ejemplo, la Arquidiócesis de México ha tomado una decisión muy sabia. Ha nombrado un sacerdote, el padre Rogelio Alcántara, para que purifique, depure estas devociones, no para que la combata, porque la devoción a la preciosa sangre de Jesucristo es una buena y santa devoción que hay que encaminar, como la devoción a María en su advocación de rosa mística. Pero el problema es cuando esta devoción se convierte en el seguimiento de estas supuestas visiones que no han sido aceptadas por la Iglesia. Ahí está el problema. Y ese es un problema que la Iglesia tiene que combatir y que la Iglesia tiene que presentar con claridad, que no es verdadero porque todavía no se ha pronunciado la Iglesia al respecto. Por ahora la situación de este supuesto vidente es que las autoridades eclesiásticas en su país, en Nigeria, le han nombrado un director espiritual, como he explicado. Este joven ha aceptado al director espiritual, pero ninguna de estas supuestas apariciones y estas advocaciones y las supuestas promesas que vienen con esta advocación, que van a proteger a toda la familia, que van a sellar en la sangre a quien esté moribundo, que 24 horas antes de morir va a recibir la comunión, una semana antes va a recibir una visión. Es decir, hay una serie de promesas que están ligadas y que conducen a la gente a tener una devoción a la Santísima Sangre de Jesús por estas promesas que no han sido comprobadas y que no pueden ser tomadas como verdaderas porque vienen de un supuesto vidente cuyas supuestas revelaciones no han sido aceptadas por la Iglesia. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado cuando se superpone una devoción cristiana, católica, antigua, con supuestas apariciones. Está bien orar y tener una devoción y amor y reverencia por la Santísima Sangre del Señor Jesucristo, por supuesto que sí. Pero utilizar las oraciones de este supuesto vidente en capillas públicas, eso está mal. Y lo digo porque sé de varias personas que con, supongo, buena intención, llevan este rosario a la Santísima Sangre a exposiciones al Santísimo públicas y sin que los sacerdotes sepan, comienzan a rezar este rosario que no está autorizado por la Iglesia y comienzan a rezarlo de manera pública. Y eso está mal. El que lo vea hacer, que lo detenga, porque no tienen aprobación eclesiástica. Y normalmente cuando uno detiene a estas personas que realizan una cosa así sin aprobación eclesiástica, suelen justificarse diciendo, no, pero el padre a mí me ha dado permiso. No, hermanos, una aparición supuesta tiene que ser aprobada formal y oficialmente por la Iglesia, no hacerse con el permiso de un sacerdote. Tienen que recibir aprobación por la Iglesia. Y como digo, en algunas diócesis de Estados Unidos, los grupos que promueven esta devoción de supuesta vidente Bernabé Nuoye, que están prohibidas. Las actividades que supuestamente el vidente ha dicho que hay que rezar desde las 11 hasta las 3 de la tarde, para rezar la supuesta hora de Getsemaní, para acompañar a Jesús en la agonía del huerto. Todas estas actividades son actividades que no se deben realizar. ¿Está mal rezar de las 11 de la noche hasta las 3 de la tarde? No, pero rezarlas como parte de una devoción que tiene unas supuestas promesas y que va a conseguir unos supuestos beneficios absolutamente superiores a los del Sagrado Corazón de Jesús o de la Divina Misericordia, y que tienen una revelación de un rostro de Jesucristo ensangrentado específicamente, que promueve este joven Bernabé Nuoye, esas devociones no están aprobadas por la Iglesia y esas devociones no se deben confundir. Está bien rezar a la advocación de María en su advocación de rosa mística,
por supuesto, pero no creer en las supuestas apariciones. ¿Está bien rezar a la Santísima Sangre de Jesús? Por supuesto que sí, la Iglesia lo ha hecho durante siglos, pero no en la versión que propone y en la advocación que propone, con las supuestas promesas que propone Bernabé Nuoye, porque no han sido aceptadas por la Iglesia. Que tengas un buen día.